mí no, no. Ok. Rumbo al Congreso Almas con nuestra querida Isabel Guimarães. No sé si se pronuncia así tu apellido, me disculpas si no lo es. Problema, es muy parecido. Los portugueses entendíamos todo. Bienvenida, querida Isabel. Gracias por estar acá, aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar precisamente de un tema hermoso, la astrología en la actualidad. Un poco como ver el contexto actual de esta arte, ciencia o misterios de la antigüedad aplicados a nuestra vida moderna. Querido Enzo de Paola, querido Martín Ochoa, bienvenidos. Muy buenos días por allá, mi querido Juan Carlos. Buenas tardes por aquí, Isabel, mi queridísima Isabel, ¿cómo estás? Mi querido Martín, ya bueno, en estos lares, ¿no? En estas partes. Estos lares, sí. Qué alegría Sí, tenerte, qué alegría tenerte, Isabel. Y gracias. bueno, muy contento, ¿no? Por este programa de cierre, ¿cierto, Juan Carlos? De cierre en lo que ha sido los programas Caminos al Alma, ¿no? Camino al Congreso Alma. Así que cerramos de gala, de lujo, con Isabel Guimarães. Muchas gracias. Para mí es un privilegio. Como sabes, soy portuguesa, por tanto, algunas palabras pueden ser un poco diferentes de español. Estoy me esforzando para hablar español, pero es una grande alegría, un contento muy grande. Primero por estar con mi grande amigo y colega Enzo y poder conocer Juan y Martín y todos los otros que van a estar en los congresos, este primer Congreso de las Almas, que es un congreso muy pionero, que es muy diferente de lo que estamos habituados. Es una oportunidad única de visitar la bellísima Palma de Mallorca, pero también después de una pandemia creo que es la saudade de podernos estar juntos y dar un abrazo, y podernos hablar unos con los otros, y partilhar los conocimientos, este momento de unión que tanto nos hace falta. Quase como un Totalmente. conflicto de alma, ¿no? Porque ese es lo propósito de la alma, ¿no? No fue mi tema que tú y Raúl direccionando un poco para el propósito, ¿no? Sí, ese es el tema de Isabel, el tema de los nodos, obviamente, Sí. de esa cabeza y de esa cola, que bueno, lo explicará. La cola, muy bueno. Preciosa, sí, la cola Perdóname, del esta dragón, cola. la cabeza, sí. Porque Te en lo portugués es explicará. completamente Es diferente. otra cosa, lo sé. Perdóname. Bueno, Soy no te geminiana, que preocupes. estoy siempre riendo y brincando con las cosas también. Soy muy seria, pero tengo mucha también Bastante. alegría por la vida porque es una única oportunidad. Estamos en diferentes partes del mundo, aquí unidos, partilhándonos con los otros la nuestra pasión, la nuestra profesión, como es la astrología. Sí. Y bueno, hablando un poquito más sobre Isabel Guimarães, Juan Carlos y Martín, Isabel es la presidenta de ASPAS, la Asociación Portuguesa de Astrología. E Isabel, una cosa, vicepresidenta de ISAR Europa, ¿no? Sí, sí, Vicepresidenta de ISAR hablo. Europa. Entonces, a Europa sí, de Portugal, porque es una institución que tiene más de 50 años, Sí, es americana y que tiene un propósito también de unir personas con la cualidad así y es. también de exigencia, claro, de cada profesional, y tiene un vasto productos de divulgación de los astrólogos, como los jornal, como los Star Clubs, que son webinarios todas las semanas, 2, 3, y también en lengua portuguesa, en lengua española, italiana, porque está ahí presente en 57 países, son 57 lenguas, y cada país tiene un vicepresidente o director global para poder dinamizar también la astrología en cada país. El ASPAS, la Asociación Portuguesa de Astrología, que va a ser 10 años, es la única asociación portuguesa de astrología en Portugal, con los debidos estatutos, órganos sociales, código de ética, deontología profesional, y que hemos sido pioneros en Portugal
por la divulgación, la credibilización de la astrología, para lo público entender esa profesión, porque es una profesión, y organizamos muchos encuentros, muchos eventos, como los congresos internacionales, que tengo siempre el placer y la honra de estar presente, como va a ser lo próximo, en la Ilha dos Açores, en San Miguel, que es la primera vez que va a hacer un congreso de este género. Es un trabajo muy estructurado, muy saturnino, como la presidente, con Sol Saturno Sí, en la 9, y con una estructura principalmente de dar ferramentas a los estudiantes para poder ir a ser profesionales también, estructura para no ficar solos en sus estudios, como era 20 años, que los estudiábamos mucho solos porque no había también estas interacciones, y también para proporcionar lo público, no fondo, la dinamización. Ahora tenemos un proyecto nuevo, que es un proyecto de certificaciones profesionales, porque es diferente tirarnos un curso de formación sin la acreditación profesional, que difiere de país para país. Por ejemplo, mi escuela, Faces Isabel Guimarães, toda la estructura de educación es certificada por el gobierno portugués, con el Ministerio de Educación, con certificaciones profesionales que permiten una estructura de profesión diferente de cuando tenemos un curso que es lo conocimiento. En la práctica, para la evolución de la astrología, visto que estamos hablando de astrología en estos tiempos, hemos sentido una como asociación, y también con mi escuela, que es diferente, pero sí digo, claro, es la procura constante de cursos de la astrología con un fundamento, estructura y también profesionales. Es una cosa nueva porque no estamos habituados a hablar de la astrología con certificaciones, porque es una lucha que en muchos países estamos teniendo. Y no es Portugal a través de la asociación, pero acima de todo a través de las fases de mi escuela, conseguimos en 2015 nuestra certificación profesional que da empregabilidad. Eso, los jóvenes que nos procuran cada vez más para estudiar astrología, y que son el futuro de la astrología, precisan también de una estructura como una asociación que lo puede acompañar y divulgar y dar oportunidad también a los jóvenes que acaban de tirar una formación para poder participar en congresos, para poderse mostrar a lo público y no ser solamente los antiguos, ¿vale? Ese es lo grande objetivo que estamos consiguiendo, que vamos a hacer 10 años con la Asociación Portuguesa de Astrología, que estamos estructurando. En el último mes conseguimos crear una estructura de un programa de certificación para todos los astrólogos que trabajo por lo menos a 5 años y no tuvieron oportunidad de tener un certificado profesional. Creo que le das tremendo honor a tu Sol en Géminis, conjunción Saturno en el medio, en casa 9, dándole una estructura a esta mística que tanto lo necesita en nuestro mundo moderno para que no se quede en un oscurantismo y en una visión de predicción simple, sino poderle dar el honor que se merece a la astrología como un camino de evolución, como un espejo para reconocernos y ampliar los horizontes de nuestra psique. Además que Isabel tiene también la conjunción Venus-Marte, ¿no? Sí, Conjunción no, Venus-Marte en la casa 10. Lo O medio sea, deseo mismo. Sí, medio sí. cielo, o sea que ahí vemos también ese carácter de coraje, de guerrera, de emprendedora, de una mujer que tiene una capacidad de dirección. De verdad yo admiro mucho a Isabel y su dedicación, su constancia, su fuerza
porque es de estas personas que hay que presentar siempre en todos los marcos de la astrología, debido a que ella em, trabaja y se ha dedicado a lo que es la constitución de una astrología académica, una astrología que esté basada en un orden, ¿no? Que haya ese orden, por ejemplo, que una persona pueda contar con una certificación, que una persona pueda decir, ah, mira, o sea, esto tiene una estructura académica. Ujú, Hay personas ujú. que, sí, buscamos constantemente siempre establecer, no solo con el respeto, ¿no? Sino también con los hechos, darle fuerza, darle forma a lo que ha estado todo el tiempo promulgado como una de las disciplinas y de las filosofías más antiguas del planeta, que es la astrología. Pero entonces es darle en estos momentos, por eso es el tema de hoy, la astrología en la actualidad, darle en estos momentos ese rigor, esas bases, donde las personas sepan también, astrología no es estudiar 2 fines de semana. Astrología no es estar un año solamente y ya soy astrólogo. No, 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 un momento. Yo creo que todos los que estamos aquí, que tenemos ya muchos años dedicados a la astrología, creo que todavía nos podemos llamar humildemente estudiantes de la astrología porque Así es. estudiamos y aprendemos todos los días. Pero Y la, también tenemos que dar la estructura de sermos estudiantes, pero académicos y profesionales, porque son Claro. muchos años de mucho estudio y mucho, escribiendo libros, partilhando congresos, workshops, webinarios, y lecionando aulas. Por tanto, también tenemos que tener diferencia de lo que es un astrólogo con ainda estudante con conocimientos y un astrólogo profesional que será siempre un estudiante, pero trabaja como profesión. Totalmente, totalmente. una de las funciones de Saturno es crear estructura, forma, memoria. Y una de las funciones de Urano es llevar más allá esa estructura y esa memoria. Gracias a la memoria que se ha conservado en el tiempo, la astrología llegó a nuestra época con un lenguaje antiguo, un lenguaje que había necesidad de revisar porque las condiciones humanas han cambiado. Las casas astrológicas han evolucionado. Hoy tenemos viajes fuera del planeta, no solamente viajes con la Edad Media, que era ir Ujú. de una nación a otra o ir por el mar. Y de hecho ya no necesitamos ni siquiera viajar, sino que por estos medios podemos relacionarnos. Entonces las casas han evolucionado y la estructura también evoluciona y se requiere de una estructura de organizaciones que preserven, que mantengan y que nutran como una madre, ¿no? Las Sí, organizaciones son como una madre para que precisamente se pueda evolucionar sobre ese conocimiento y haya un continuo, una transmisión, un legado, una memoria. Y sin esa estructura, pues el conocimiento se diluye, se pierde, o se altera, se trastoca. Entonces, qué buena tu labor y la de todas las personas que contribuyen a transmitir y a crear un depósito de esa información y lo mantienen vivo. parece que es muy interesante lo que has dicho, Martín, porque es muy interesante mismo, hablando por el tema astrológico, porque Saturno es el último planeta visible a ojo nu, ¿no? A seguir tenemos que limpar feridas y curar la alma para seguir para Urano. Y Urano es que estamos viviendo a este momento con el respeto de nuestros ancestrales, astrológicos, y no lo son, pero estamos hablando de la astrología, y respetar la estructura de millares de años de conocimiento y traer lo nuevo con la ligación a las cosas más antiguas. Y eso es lo respeto por los nuestros ancestrales, con la estructura saturnina, sabiendo respetar los límites de la estructura, porque estamos lidiando con sufrimiento humano. Las personas hoy que hablan de la astrología o que procuran un astrólogo
No es para saber si va a seguir los Euromillones o la lotería, ¿no? Él quiere hacer un conocimiento profundo de sí mismo. Entonces, la responsabilidad de los astrólogos es muy mayor do que unos años atrás, porque ahora estamos lidando con el sufrimiento humano y las personas son muy más evoluidas, hay muy más conocimiento, el conocimiento está muy más abierto y las personas precisan de esa estructura, también de estos exageros de información sin filtro, sin Saturno. Llegamos a Urano todos, pero antes tenemos que tener la estructura de Saturno. Y antes ainda tenemos que lidar con Kiran, ¿no? Entonces Sí, pienso que señor. esta abertura, esta mudanza, esta libertad de queremos conocer cosas más antiguas y más profundas, también tienen que estar ligadas constantemente con esta estructura saturnina y también para la responsabilidad, porque no fuese Saturno también de cada vez, la nuestra imagen para lo público, ¿no? Y de la nuestra carrera también, de tener personas que nos procuran el astrólogo llevar con él ese Saturno y Urano también, ¿no? Porque tenemos que nos ligar a otras especialidades, está todo siempre fluyendo, como yo trabajo, por ejemplo, de Enzo, con las constelaciones sistémicas, la astrogenealogía, Genealogía. y también yo con la área de toda la área psicológica de desenvolvimiento a través de la psicología, de la mecánica cuántica, de varias cosas también, porque nos astrólogos estamos siempre estudiando y acompañando los procesos de evolución con otras especialidades, si no estagnamos y no conseguimos llevar la ayuda que tanto lo público nos procura también. Y es que en ese sentido, mi querida Isabel, qué bueno el lenguaje de la psicología, de esta ciencia que tiene menos de 200 años, que Muy está bien. en plena expansión y que nos permite modificar estos conceptos astrológicos tan radicales de lo benéfico y lo maléfico, de lo oscuro y lo luminoso, para encontrar más con términos de lo funcional y lo disfuncional desde la psicología, o términos de la exploración de ese inconsciente colectivo con el gran legado que nos ha dejado Jung, con ese mapeo de la estructura psíquica que aplicada con la astrología nos permite tener una brújula, un GPS, un posicionamiento para saber hacia dónde es que nos dirigimos y cómo podemos ir expandiendo el conocimiento de nosotros mismos. Y agregando la evolución de la psicología con Bertelinger, con con lo sistémico, porque todo está ligado sistémico, ¿no es cierto? Sí, señor. Y bueno, fíjense que hoy en día quizás tenemos aproximadamente unos 60, casi 50 años, cuando comenzaron las investigaciones estadísticas, aplicarse las estadísticas en la astrología. Recuerdo las investigaciones de Michael Gauqueland. Gauqueland, que primero era un ingeniero escéptico, totalmente escéptico de la astrología, se burlaba de la astrología, hasta que un día dijo, bueno, ya basta de ridiculizarla y voy a tomar en serio, voy a tomar estos datos, a ver qué tal, a ver qué hay de cierto en esto. Y la sorpresa de él fue que se convirtió todo lo opuesto posteriormente, se convirtió en un defensor. De ser detractor de la astrología, se convirtió en un defensor de la astrología, porque este señor, Michel Gauqueland, francés, trabajó con cantidades, pero estamos hablando de miles de cartas natales para, por ejemplo, hacer investigaciones con los resultados de los nacimientos en atletas. O sea, vamos a ver los atletas qué tanto factor realmente de Marte tienen en la parte superior de la carta, y se sorprendió
con los resultados. Con Saturno, por ejemplo, y el caso de los científicos, con Júpiter y el caso de los actores, con la Luna, Mercurio en el caso de escritores. O sea, y así fue haciendo distintas investigaciones, introdujo a la esposa también, y bueno, y la pareja Gauqueland desarrolló e introdujo las estadísticas en la astrología. Y a partir de allí se comenzaron a movilizar, y lo que decía Martín, el contexto actual ha cambiado. O sea, estamos hablando de que las casas han evolucionado. Por ejemplo, una casa 3 ya no la podemos mirar como la casa de los caballos que tiraban la carreta y llevaban la correspondencia, ¿no? Ahora tenemos los emails, ahora tenemos internet, y eso se ve en la casa 3. O sea, la Sí, casa 3 ha evolucionado a medida que ha ido evolucionando también la humanidad, que hemos ido evolucionando a través de la tecnología, y así evolucionan las casas, porque las casas son escenarios de la vida. Y así también se van introduciendo nuevas técnicas, nuevas temáticas, que posiblemente no se hablaban de ellas desde el punto que se hablan ahora, pero han existido siempre, como es el caso del árbol genealógico, de la genealogía, de lo ancestral, que ahora lo tenemos mucho más identificado, mucho más profundizado, porque nos hemos dedicado a estudiarlo, a practicarlo y también dar diferentes formas de resolución para que las personas integren esa memoria de su pasado familiar. Y también la astrología, amorosamente, la astrología generosa como es, nos permite, nos ayuda a que estos campos, estas técnicas, se puedan fusionar. Yo siempre he dicho que la astrología es tan abundante y es tan generosa que que se amolda con todo lo que surge, con todo. Pues O sea, mira, es impresionante, ¿no? una de las cosas que precisamente la astrología ha necesitado, porque así como tiene una estructura, también necesita una capacidad de apertura. ujú. Ha sido la comunicación, porque el ser humano, uno de los grandes logros de la humanidad es la comunicación, y precisamente ahora, bueno, está pasando ahí una sirena, dejémosla que pase. Se te escucha bien, sin problema. ¿Me escucha Sí, sí, bien? no Sí, estamos dígame. Ah, escuchando. perfecto. Es un Una, señal de universo sí. que es preciso esas sirenas en la astrología. Perdona. Entonces la comunicación, la astrología necesita también de otras ciencias, porque es una ciencia de alta compatibilidad. Ujú, Entonces hay un resurgimiento de la astrología médica, de la astrología psicológica, de la astrología aplicada. Por ejemplo, Marta Thun en Alemania, que ha utilizado la astrología aplicada a la agricultura biodinámica. sí, sí. Muy interesante cómo para sembrar bajo ciertos movimientos planetarios con hechos comprobados, no es porque se lo inventaron, que producen más hojas cuando se requiere, por ejemplo, una planta como las Ujú, espinacas, las acelgas, que son de hojas que produzcan más hojas, la posición de la luna, o cuando se requiere que los tubérculos, que son raíces más grandes, o para preparar los abonos. O sea, creo que la astrología llegó también para abrirse y aprender de otras actividades. Está la astrología financiera, que hay gente muy seria en ese campo, muy ujú. seria, o la astrología mundial, la astrología mundana, hoy contextualizada y manejada por personas que conocen el mundo geopolítico. O sea, creo que la astrología, como una de las ciencias madres, también tiene esa posibilidad de compatibilizar con otros conocimientos. La astrología aplicada, por ejemplo, a los niños, en eso el método Hubert, el desarrollo de la carta de casas permite ver cómo un niño con X planetas en cierta casa le pueden estar diciendo lo que los padres y el colegio consideran lo mejor, y él no entra y nadie lo sabe. Cuando se mira la carta de casa, dice, ese planeta quedó en el punto de reposo y de razón que el niño no entiende, porque hay que crear unas condiciones para que él lo capte.
Y yo me imagino un futuro de la astrología con una amplitud todavía más grande. O sea, no podemos estar, y creo que es uno de los temas que tenemos que abordar, que quienes estudiamos la astrología a veces pontificamos, creemos saber la verdad absoluta, y no. Estamos dando opiniones sobre observaciones de posiciones planetarias y creemos que ya dijimos todo, ¿no? Solamente es una opinión, pero hay otras posibilidades que también hay que estudiar, que hay que verificar y que hay que estar abiertos a tener en cuenta. Creo que para la astrología también llegó la época de hacerse visible. Con la pandemia, la astrología hizo una explosión muy grande. A mucha gente le llegó la información astrológica y la asumió y la sigue asumiendo. Y eso también obliga a tener una responsabilidad de estudiar más, de estar más abierto, de ver cómo se vuelve compatible la información con las áreas donde la información astrológica con las áreas donde se está aplicando. Entonces, creo que es un buen momento también y necesitamos tener esa capacidad de, como lo estás citando tú, de este investigador francés. Yo no sé pronunciar el nombre en francés, digo Michel Guaquelin, sí. Coquelin. Michel Gauquelin. Gauquelin. Oh, el Guacamole. Ahí ya quedamos afrancesados. En todo caso, Oye, él desarrolló la astrología estadística, sí. interesante, que Y permitió gracias a eso que tenemos, prestigio, en comprobaciones. estas, si me permites, Martín, que esto te estoy contando, pero esa es mi realidad en Portugal. Nos tenemos, no Brasil también, Portugal y Brasil, nos tenemos cada vez más astrólogos que están aplicando otras especialidades. Yo, por ejemplo, tengo la especialidad de la astrología médica, de la astrología infantil, de muchas otras astrologías. Todas las personas que tiran mis alumnos los cursos, siempre que hacen una tesis de final de curso, tienen que hacer estadística con determinado tema, o lo cancro, o los asesinos, o la dislexia, o cualquier tema. Eso ya es una realidad, que hay esa conciencia de los astrólogos, principalmente de aquellos que están trabajando para llevar lo máximo posible de ayuda a los otros para que nos procuran. Por tanto, y mi realidad aquí en Portugal, y mi realidad como profesora y también astróloga y escritora, porque también escribo muchos libros de astrología, esa ya es una realidad. Las especialidades de financiera, la médica, la infantil, y todo basado en una estructura de estadística para poder comprobar, tal como Michel Coquelin nos fornecido como estructura, de que tenemos eso en nuestros softwares, como por ejemplo SolarFire, que hace esa estadística ayudándonos a compilar la información. Y ese es el camino a abrir para otras especialidades, como es la sistémica, como es la psicológica, está intrínseca a astrología moderna, ¿no? Porque está ligada a la astrología moderna, la astrología psicológica. Pero también la comunicación, como hablabas, es lo más importante, porque no tenemos la bola de cristal, ¿no? No somos cartomantes, podemos ser, pero eso no es la astrología. Podemos ser medios, que lo creo que somos todos, uns trabajan, otros no, y todos tenemos intuición, uns trabajan, otros no, pero eso no es astrología. Y creo que lo peligro aquí de astrología actual es la mistura excesiva sin fundamento y sin estadística de ese fundamento. Porque tal como la astrología médica, que vas a buscar la tradicional, en la védica, mucho en la védica, con Ayurveda y con otros temas de astrología védica, y también con lo de Combito, que es otra técnica de la médica, también oje con la naturopatía, con las medicinas complementarias y medicinas alternativas, nos tenemos siempre fundadores, tenemos siempre los padres de las técnicas, o somos nosotros que desenvolvemos una, como
Enzo ha desenvolvido la genealogía y como yo ha desenvolvido mi técnica de memoria de gestación, es mía, tal como es do Enzo, muchos están siendo encaminados de ahí a la importancia de la formación, la importancia de un curso estructurado que de la estructura para los futuros astrólogos puede tener varias puertas que se abren, pero respetando siempre con Saturno los seus fundadores. Pues, si me permite, Juan Carlos. Perdona, Juan Sí, Carlos, te he interrumpido porque quería seguir lo bellísimo raciocinio de Martín y quería dar un poco de continuidad y también partilhar con ustedes la realidad y también aquí en Portugal, porque cada cultura es una cultura, cada país es un país y tiene sus leyes, sus estructuras y su cultura, correcto. ¿no? Sabemos que la cultura muda mucho después la práctica de un profesional, en este caso la astrología. Claro, fíjate que tú tocas un punto, Isabel, que nosotros tenemos que ser siempre muy conscientes y también invitar, porque lo que hacemos es invitar a los alumnos cuando están en formaciones en nuestras escuelas, invitarles constantemente a la observación, a la búsqueda también de información a través de la investigación. Fíjense que, por ejemplo, y siempre basándonos en que la vida continúa, la vida va hacia adelante, no hacia atrás, la vida va hacia adelante. Siempre. Hoy en día, por ejemplo, podemos tener sorpresas de repente en los textos de hace 100 años, 100 años atrás de astrología, o de 60, o de 70, o a lo mejor un poquito menos. Podemos encontrar quizás enunciados donde seguían repitiendo los mismos enunciados teóricos de otros que estaban más atrás, pero cuando tú los llevas a la práctica en el día de hoy, en el día a día, tenemos que tomar en cuenta que las circunstancias atmosféricas han cambiado, la alimentación ha cambiado, la vida, el día a día, tiene un nivel de estrés que no tenía hace 80, 90 años atrás. Entonces, ya por ejemplo, si en un libro de astrología médica, vámonos a la astrología médica, nos hablaban de que la diabetes podía estar relacionada entre los planetas Venus, Júpiter y Luna, por ejemplo, hoy en día en una investigación reciente con muchos casos de pacientes diabéticos, hay un factor reiterativo donde se introduce a Saturno. Entonces, porque ahora está presente Saturno y antes, los astrólogos de antes no lo veían, porque las situaciones de vida van cambiando y eso la astrología lo sabe. Lo que muchas veces no lo saben o no lo quieren saber son los astrólogos, no la astrología. Son los astrólogos, porque toda ciencia, toda disciplina, toda filosofía, todo estudio avanza. Se mueve en la misma danza que se mueve la vida. Entonces, los astrólogos también tenemos que bailar esa danza y dejarnos también fluir y abrirnos completamente a las nuevas formas, a las nuevas investigaciones. Como dices tú, Isabel, respetando a Saturno, claro que sí, siempre, siempre, y más como consteladores lo sabemos. Claro. El sentido de jerarquía, correcto, el respeto a lo que estuvo antes, lo que llegó primero. Pero eso no limita la posibilidad de ir hacia Urano. O sea, de trascender, de ver los cambios y ver las diferencias que se van marcando en estos momentos y que se marcarán más adelante. Hoy estamos viendo, años 2022, circunstancias que vivimos en este contexto, pero ¿qué pasará 50 años después? Cuando estén las generaciones en los años 2070, que a lo mejor nosotros estemos todavía aquí, a lo mejor ya se ha creado las fórmulas de la inmortalidad y estaremos ya con casi, no sé, casi, ¿no? Llegando a lo mejor a 100 años o no, tenemos 90 y pico. Pero bueno, en el año 2070, 2072, ¿qué pasará en ese momento en la humanidad? Y entonces los astrólogos en ese tiempo tendrán también que amoldar, tendrán que integrar
situaciones que se estén viviendo en ese entonces, que ahora no se están viviendo. Y ha sido así. Si hacemos siempre un ejercicio de ver cómo era la vida en el año 1950, nos daremos cuenta después cómo era en los años 80, cómo era a principios de los años 2000 y cómo estamos ahora. Y así será, no tenemos que irnos tan lejos. A lo mejor en 10 años, 15 años, todos estos elementos también han evolucionado tan velozmente que nos lleva, nos sigue llevando, nos sigue como que también conduciendo como el río, ¿no? Como el río que va, que tiene su cauce y sigue, pues así también los astrólogos mentalmente tenemos que estar abiertos. Claro. Enzo y Isabel y Martín, es que nada más peligroso para la evolución de cualquier concepto que quedarnos en una supuesta verdad absoluta, ¿sí? Eso inmediatamente rompe los esquemas de la evolución. Y tú decías, Enzo, que éramos eternos estudiantes prácticamente. Nada mejor que estar siempre aprendiendo, moldeándonos a lo Mercurio, a lo Casa 3, a lo Géminis, amoldándonos, mutando constantemente. Por eso fíjate que uno de los objetivos de este canal siempre ha sido como escuchar varios puntos de vista. No existe una verdad absoluta, existe la verdad de acuerdo a una cultura, a una visión, a una estructuración que cada uno tiene. Y por lo tanto, yo creo que como astrólogos necesitamos siempre ir de la mano de Mercurio, siempre teniendo las puertas abiertas, no quedándonos tercamente en una posición de que esto es lo único que existe, es la única verdad, porque ahí se echó a perder el conocimiento. Y si me permites, a que sentando colegas están hablando, pienso que eso no estamos caminando, porque este es un proceso que están, probablemente aquí, los más antiguos astrólogos darán ese ejemplo en unos nuevos, porque ellos ya tienen otro GPS, ellos ya tienen otro ADN, ¿no? Los antiguos y los peores, ¿no? Porque están más presos a las construcciones antiguas, ¿no? Y claro que es muy importante que estamos hablando, pero quería apenas acrescentar dos cosas, que es lo vinos, la importancia de tenermos humildad, humildad. Porque cuando nos hablamos en verdades absolutas, nos estamos haciendo lo ego. El ego es importante para la personalidad, claro, eso que nos va a llegar al ser, ¿no? Pero no acreditamos que como astrólogos profesionales con más de 20, 30 años de experiencia, que somos un ejemplo para los otros, somos un ejemplo para los que quieren estudiar astrología. Tenemos que tener una conducta de Venus y Mercurio aliado a la Marte. Yo le explico un poco menos qué quiero decir, que es aquello que los astrólogos dicen, también tiene que ser aquello que le hace. Y no una ilusión neptuniana que nos lleva un concepto a palabras bonitas, pero cuando vas a accionarlo Marte, que cuando haces las cosas, es diferente de aquello que tú hablas. Entonces, la humildad y la capacidad de los astrólogos que tienen 20 y 30 años, aprender también con otros colegas. Es por eso que es tan importante los congresos. Es por eso que es tan importante estos encuentros. Porque es un ejemplo de humildad que está ligada a sabiduría. La humildad está siempre demandadas con la sabiduría. En la sabiduría eso mismo, escuchar lo otro, escuchar la opinión del otro, respetar la opinión del otro. ¿Es así que se habla? Sí. Gracias. Al otro, y ser un ejemplo de unión y no de separación. Porque si repetimos lo padrón, los futuros astrólogos, porque no es que estamos aquí, no vamos a vivir para siempre, no van a heredar los comportamientos, la filosofía, la sabiduría de humildad y unión.
estamos caminando para el acuario, necesitamos urgentemente de esa humildad y fraternidad, respetando la sabiduría de cada uno. Era solamente lo que quería acrescentar. Qué bonito, qué bonito. Eh, Es la realidad, Fíjate, ¿no? Es sí, 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 vernos, sí. ¿no? Qué bonito. También. Has dicho algo tan valioso también, Isabel. O sea, claro, no es solamente representar lo bonito que nos muestra Venus. Así, todo es muy bonito, hablar muy bonito, exponer las cosas muy bonito, de manera muy armoniosa, sino después también activar ese Marte, que es, bueno, lo llevas a la acción. Realmente todo lo que dices o todo lo que enfocas de esta manera, lo practicas, lo llevas a la acción. Que eso se tiene que realizar realmente en todas las áreas que nos dediquemos. O sea, si yo soy médico y soy un médico que expone muy bien, pero a ver, yo creo que si una persona va a un médico a buscar la opinión, a un cardiólogo, por ejemplo, a buscar su opinión y a asesorarse por ese médico cardiólogo sobre temas del corazón, y ven que el médico está fumando, y ven que el médico es así de gordo, ¿no? Y que le cuesta respirar, uno dirá, o sea, yo vengo a ti a que me des una opinión para que no me dé un infarto y tú estás a punto de un infarto. Entonces creo que, haciendo aquí una alegoría, ¿verdad? Haciendo Si la no la alegoría, yo creo que imagen, tenemos, pero los claro, valores. Me perdonáis, si no lo, pero no claro, es sí, la imagen, estás brincando, claro, para las personas entender más rápido, pero no es solamente la imagen, la entrega sí, del la alma, la entrega entrega de la y la acción. Y práctica, practicarlo con la tu vida, claro. ¿no? Mira, ¿Cómo lo practico en mi vida? Sí, sí. tú tocas uno de los factores que para mí son los más centrales en el estudio de la astrología y es la humildad. Y la humildad no solamente con los conceptos de colegas y de pares, sino la humildad con la vida, porque la vida sabe más de lo que yo como astrólogo puedo interpretar de un aspecto. El poder, Totalmente. como decía Marsilio Ficino, el poder hacer la magia natural con el deo concedente, con la voluntad de Dios, con la voluntad de la vida, de la bios, de la naturaleza. Cuando nosotros como astrólogos, con los conceptos académicos, creemos que tenemos el control y el poder de las sustancias de los arquetipos de la vida, se echó a perder todo. ¿Sí? Hasta ahí llegó. Nada mejor para el astrólogo que verse simplemente como un intérprete y como alguien que está humildemente recibiendo la vida. Yo no aprendo astrología para evitar caerme en un futuro, aprendo es para tener conciencia de lo que me trae esos eventos. Sí, uno de los temas que necesitamos tener en cuenta es que el lenguaje y la cultura dependen de una visión. Si nos vamos a la Edad Media y hacia atrás, el conocimiento astrológico era privilegio de escasos seres Mm, humanos y el lenguaje que se usaba también era muy esotérico, muy, digámoslo, no tan claro para ponerlo, era un código bastante complejo. Eso no quita que sea valioso. Ahora, en esta época, la astrología se ha convertido en algo que está en la cultura y en la mentalidad de los seres humanos actuales y es vista de una manera cada vez más eh, aceptada por la sociedad. Los que buscaban la ayuda astrológica en el pasado eran los reyes, los gobernantes, muy escasas personas, mm, pero hoy es el gran público y también las personas hoy quieren estudiar astrología, saber, entender qué pasa en sus vidas. Las preguntas también han cambiado porque la visión ha cambiado. En el pasado es, ¿qué me va a pasar? Eh, ¿Con quién me voy a Perfectamente. casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? Esas preguntas existen aún hoy, sin embargo, han evolucionado por ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué hay en mí para entender esta situación y poder optimizar y vivir? Entonces, en ese sentido, el lenguaje duro del pasado, que era muy determinista y no era propiamente humano, sino muy
te va a pasar tal cosa y se acabó. Hoy se maneja de una manera muy distinta. La humanidad actual incluso no lo acepta. Lo que está buscando son entender y saber cómo poder manejar o vivir una situación. Porque el ser humano de hoy, en conciencia, como humanidad, hemos hecho un salto y es que cada vez estamos llegando poco a poco a estar más conscientes de nuestra verdadera naturaleza. Es un salto que estamos dando como humanidad. Por eso los planetas transpersonales no se conocían en el pasado, no eran visibles. Los astrónomos de la antigüedad y los astrólogos no los podían ver y no se podían detectar. Hoy se han podido detectar y de hecho cuando se han descubierto Urano, Neptuno y Plutón, se han descubierto en el campo de la ciencia, por ejemplo, la energía atómica con Plutón. ¿Eso qué nos está indicando? Se nos abrió otro mundo, se nos reveló otra realidad. Urano nos trae este tipo de tecnologías y se nos reveló otra realidad. Y eso habla de que la conciencia humana colectiva también está dando esa mutación o esa mudanza, como dicen en portugués, ese cambio acá estamos pasando portales y al abrir esos nuevos portales y ver el mundo desde otro lugar, también la astrología hace ese mismo cambio. También necesitamos, y es una invitación a los compañeros astrólogos que practican una astrología más rigurosa, ahí hay una enseñanza valiosa, muy, muy valiosa, es una raíz profunda y a la vez el árbol también tiene tronco, ramas, flores y frutos y las ramas cada vez crecen y crecen más y se alejan de las raíces, pero están agarradas a las raíces. Entonces necesitamos hacer ese movimiento de reconocer la ancestralidad de la astrología como una ciencia que está en el nacimiento de la humanidad misma y a la vez reconocer que evoluciona, porque si no, imaginémonos la medicina de hoy sin el conocimiento tecnológico, pues muchas de las enfermedades que se dan hoy no se podrían tratar. Y esa es otra diferencia fundamental. El promedio de vida, si nos vamos a unos 200 años atrás, no es el promedio de vida del ser humano de hoy, ni el nivel de cultura. Entonces, ¿eso qué indica? Que el ser humano se ha apropiado de conocimiento, ha crecido en conciencia y como ha crecido puede utilizar recursos internos que están en sí mismo y recursos externos como la tecnología para poder asumir y resolver las situaciones que vivimos en el día a día. Entonces creo que hay que leer esa realidad que estamos viviendo para que la astrología también tenga una mayor, digamos, conexión con la humanidad de hoy. Seguramente en 50, 100, 150 años, este lenguaje que estamos hablando ya es obsoleto. Como estos aparatos, ¿no? Hay que bajar la aplicación. Por eso es que estamos Claro, cambiando de Plutón para claro, Acuario, y por eso es que estamos viviendo lo Quirón en Aries, ¿no? Porque es un ciclo de 50 años con lo Quirón, y que está curando las fridas lo individuo, y tomar conciencia de tus fridas, de cada uno, para llegar precisamente a su cura y a su capacidad de elevar su conocimiento. Hace un pequeño pormenor. Ningún terapeuta, o porque el astrólogo acaba por ser un terapeuta y un psicólogo, consigue ayudar a otra persona si él mismo no lo siente las cosas en su vida. Porque si no somos como algo mecánico, algo robótico. Entonces es un proceso individual primero, un proceso muy interior de cura de feridas que traemos de la humanidad, de la ancestralidad, de nuestra vida, lo punto que nacemos, y que nacemos primero como lo feto, esa es la primera semente, y que vivimos la experiencia dentro de la barriga de nuestra madre, y tenemos padrones comportamentales venidos de esas experiencias, y toda la vida que vamos viviendo, la infancia, la adolescencia, la parte adulta, y a un punto de la vida en que queremos ayudar a los otros. ¿Por qué? Porque también nuestra experiencia personal
nos ha cambiado para ese padrón de ayudarnos a nosotros propios, conocernos a nosotros propios para poder ayudar a los otros con una área de conocimiento o 2 o 3 o 4, porque está intrínseco, está en el ADN de nos mismos también querer ayudar a los otros. Esa es casi como una frase de Jesucristo que es, ama al prójimo como tú misma. Entonces, es un proceso de todo que lo otro yo he recibido, es la necesidad de Bertelinger, lo dar y recibir para poder tener más equilibrio. Y a propósito del nuevo cambio que viviremos, del paso de Plutón al signo Acuario, una de las cosas que a mí me gustaría proponer, porque puede ser, esta propuesta puede ser parte de lo que se puede desarrollar en el futuro y hacerse como más cotidiano, más práctico. ¿Qué pasaría si la interpretación en muchos aspectos para una persona que lo requiera, en cambio que sea vista a una sola voz, que se realice a una sola voz, la realizan 2 astrólogos o la realizan 3? ¿Qué pasaría entonces si una interpretación para una persona están 3 astrólogos reunidos y están abordando su mapa de manera así como estamos aquí, todos muy coherentes, respetándonos los espacios, hablando todos fluidamente, comprendiéndonos, hacerlo para la persona? Yo creo que sería mucho más productivo, mucho más también amplio, ¿no? La visión. Y es lo que decía también Martín, o sea, es la oportunidad de escuchar distintas formas de mirar un mismo panorama, ¿no? Pero ¿qué visión tienes tú? ¿Qué visión tienes tú? ¿Qué opinas tú? O sea, porque tus conocimientos, los tuyos, los míos, los de Isabel, pueden dar, bueno, cantidad de soluciones que a lo mejor una sola persona no las puede abordar o no las va a ver. Y no nos podemos, y por eso yo también me gustan las personas que me dicen, oye, es que yo, por ejemplo, me hice la carta con Juan Carlos, Sí. me he hecho la carta con Martín, ahora me la estoy haciendo contigo, porque es que ustedes tienen enfoques, formas que a mí me aportan, cada uno me aporta, y eso me parece maravilloso, porque no somos dueños de verdades, tal cual. No somos dueños de verdades absolutas, somos observadores que estamos al servicio de una hermosa disciplina y arte como es la astrología. Y la astrología es eso, es un arte de observación, de interpretación, y tiene mucho que ver también cómo interpretamos muchos de esos elementos en la astrología, cómo también lo hemos practicado y cómo también lo hemos reconocido en nosotros mismos. Eso mismo. Y creo que esa conciencia en los más nuevos que están comenzando a estudiar astrología, creo que es muy más consciente do que los otros más antiguos. Porque es normal, es la evolución, los antiguos, atención, que no somos los antiguos, ¿no? Pero estamos muy ucranianos, ¿no? Pero nosotros somos el eslabón de evolución. Exactamente, de la transformación. El eslabón aquí evolutivo entre el pasado y el futuro. Pero se ve la diferencia, porque hoy tú ves astrólogos, estudiantes que están comenzando los primeros pasos de la astrología, ellos ya tienen una conciencia para que los sirve y que saben que tienen más años de estudio, y que nunca pueden ser astrólogos porque leyeron un libro, porque asistir a un workshop de 1 hora o 2 y que ya se intitulan astrólogos, ¿ok? Hoy creo, por mi experiencia, que cada vez más digamos que las personas que procuran la astrología para profesiones, para tirar los cursos y lo conocen, saben que tienen un camino a recoger y no que es así eres astrólogo. Eso se veía a unos años atrás. Y ainda se ve hoy, pero cada vez menos las personas van a tener conciencia de lo que es astrología, para qué sirve, la cantidad de ciencias que tiene agregados
de disciplinas como sociología, historia, matemáticas, psicología, etcétera, y también la responsabilidad de lidiar con el sufrimiento humano. Fíjate que yo creo que la astrología es algo que tiene que ver mucho con la agricultura. Ah, sí, Sí, cada vez que tú vas a un curso o te metes en una formación, plantas una semilla, pero esa semilla solamente da fruto con tu vida, con tu andar, con tu observación. Lo que hace la semilla de cada curso es abrirme los ojos a analizar algo que hasta ahora no había visto, pero eso debe crecer en el interior. El otro día hablábamos precisamente con Enzo que cuántos años se requieren para ser astrólogo, ¿no? Que si uno lleva apenas 2 o 3 años de estudios de astrología, estás apenas comenzando. Es casi que un proceso de toda la vida. En ese sentido, la astrología es muy saturnina. Saturno, este lo pies de tiempo. plomo que necesita, que los antiguos lo veían como el gran guardián de toda la bóveda por sus 29 años dando un ciclo. Eso mismo es el maestro, el que hace es el tiempo, no tanto los conceptos académicos que ingreses en tu cerebro, son semillas. Solamente el tiempo hará crecer esa semilla para que generes tu arte de la interpretación astrológica, la vida que llevas, no los conceptos que ingresas. Esos son parte, pero no son el todo. Como esta liga, Existe discúlpame aquí. una corriente que todos los conocimientos humanos, no solo la astrología, en realidad son corrientes en la conciencia colectiva y están más allá de los individuos, de las escuelas. No hablo solo de la astrología, sino cualquier tipo de conocimiento. Son corrientes, como las corrientes que se observan en el océano. Hay ríos internos dentro del océano y así ocurre con el conocimiento humano. Entonces, todos los pensamientos, aportes que se hacen a esa corriente colectiva. Ahí somos trascendidos como individuos, porque si fuera por un individuo, ningún conocimiento humano habría trascendido, ni las guerras, ni la Inquisición, ni las catástrofes. Entonces hay algo más allá de los individuos que es la conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva, que es como un gran ente, evoluciona a través de los individuos. Yo me lo imagino como un árbol que tiene hojas, se caen las hojas, siguen saliendo hojas, o sea, la vida se sigue manifestando a través del árbol, de las ramas, de las flores, del fruto. Así se caigan, se sigue gestando. Entonces nosotros somos una hojita más. Para quitarnos de pronto tanta importancia personal, la astrología no va a depender de que yo dé una opinión o no la dé. Ni, no solo la astrología, cualquier aporte de la conciencia que hagamos es algo que no es nuestro. Incluso si se da a través de un individuo, realmente es la manifestación de esa misma conciencia colectiva que llega un momento de maduración donde se da, donde aparece, pero no es producto de un individuo. Creo que si tenemos esa claridad, asumimos la responsabilidad de darlo, pero también a la vez nos quitamos la importancia de que yo fui y sin mí no existiría. Es lo que estamos viendo ahora en el mundo, donde las sociedades que tienen líderes autocráticos o reyes o una sociedad centralizada en una sola persona o familia, pues eso debe cambiar hacia una sociedad donde lo que es importante es toda la comunidad que elige a las personas más adecuadas en conciencia y en capacidad para que dirijan y no simplemente sostener una tradición porque es muy bella, es muy valiosa, pero es muy elitista y excluyente. Si lo miramos como una conciencia colectiva, esa situación es temporal, pero es una estrategia de supervivencia, pero la evolución sabe más. La vida sabe más, como dice Juan Carlos. La evolución sabe, o la conciencia colectiva, o la inteligencia creadora de este universo, o Dios, o como se le quiera llamar, o el absoluto, o el todo, sabe, sabe, y necesitamos confiar en eso. Incluso cuando miramos una carta de una persona, o nuestra propia carta, necesitamos rendirnos ante eso mayor que sabe lo que nosotros no sabemos. La vida sabe y hay que tener esa confianza de
de fluir con lo que se presenta, porque no es porque Urano, Neptuno, Plutón, Saturno se nos atravesó, entonces no puedo vivir. El corazón está latiendo, estoy respirando, el sol va a seguir saliendo, no importa lo que pase con esos tránsitos. Entonces, esas versiones tan personales nos ayudan a entender lo que vivimos limitadamente, pero también necesitamos romper ese cascarón para entender que hacemos parte de algo más grande y que en eso más grande, de alguna manera, somos una hojita más, una gotica de agua más, y estamos conectados a esa totalidad, pero la totalidad no es exclusivamente lo que a mí personalmente me está pasando. Entonces necesitamos, como yo lo llamo, el acordeón, un poco nos expandimos, un poco nos contraemos, el corazón también hace lo mismo, o la respiración, o los tránsitos avanzan y retroceden. Entonces necesitamos un poco esa capacidad de expansión, de abrir nuestra conciencia y también de concentrarla en ciertos momentos para tomar conciencia y decisiones en un punto específico de nuestra vida. Es como lo camino de que tu hija aún, ¿no? Porque tenemos que hablar un poquito también, como estas ligaciones de que tu hija aún, que nos habla mucho de la mente y de la parte espiritual también. Entonces, un apunte que estamos creando siempre con lo mito, por ejemplo, de que tu hija es lo mito do néctar de la inmortalidad, que se encuentra en lo fondo del océano. Es muy interesante lo mito de que tu hija, que voy a hablar eso en un congreso de La Palma con la mezcla, ¿César? ¿Cómo se dice? Sí, sí. A ver, que han puesto, pasamos al modelo, sí, al que me haya asustado. La forma, sí. Ketu y Rahu en el camino del alma, la ponencia de Isabel Guimaraes. Ketu y Rahu en el camino del alma, que será el día domingo 2 de octubre. El día domingo 2 de octubre, mi queridísima Isabel, en la mañana es tu ponencia. Que voy a hablar de la visión de astrología védica, porque donde viene mucho conocimiento antiguo, adaptando también con la astrología occidental, hablando también de 3 zodíacos que son muy importantes y que nos olvidamos muchas veces, que es los zodíacos sideral, tropical y dracónico. Por lo menos esos 3 son importantes, tenemos en conciencia, porque nos liga mucha cosa. También una versión muy interesante, que es la diferencia del norte, del occidente, del norte de la India. Es muy interesante cómo comenzamos a interpretar un mapa de astrología védica, porque lo norte de astrología védica es nuestro ascendente en la astrología occidental. Es muy interesante. Y aprofundar también los 5 principalmente los 4 principios védicos que están ligados con lo dharma, que están ligados con lo hatha, con lo kama y con la mosca, que son las interpretaciones primarias de comenzarnos a interpretar, como por ejemplo en la occidental, los elementos de los temperamentos, ¿no? Porque es lo fundamental, la mecánica celeste, la astronomía, que es muy importante y también tenemos esa conciencia. Claro que vamos a hablar de mapas, ha escogido también los mapas de Zelensky, de Putin, del Papa Francisco, porque creo que son mapas muy entusiasmantes para vernos con la versión do sideral, que hay Nazca en la védica, y con lo tropical, y que voy a hablar un poquito do dracónico, porque nos daría con una ponencia muy grande, de este mito do néctar de los dioses, ligado a la inmortalidad, que está muy ligado a Ketu y Rahu, y que ha pasado en este momento que todos los dioses que estaban reunidos para beber los néctar de inmortalidad, ha aparecido lo demonio, lo rey ha cortado la cabeza, ha esvirado la cauda de la cabeza, y aquí está en este mito que nos puede ayudar mucho, los mitos que las personas también viven en su día a día, porque le vamos con muchos mitos, no tan mitológicos
como antiguamente, pero mitos de concogencia, de aislamiento, de maldicencia, de juzgamiento, de crítica y de destrucción. Son mitos también de culturas y de épocas de la sociedad. Y la mudanza, claro, de que tu hija ese año para Libra y después el próximo año que tu hija estará en un eixo de Libra con Aires. Es Pues, muy Con interesante Aries. la mudanza A de cardinal. Toro de Escorpión. Y los eclipses envolventes, porque que tu y Raúl, con la luna y con el sol, haces los eclipses y la importancia también de estos eclipses en nuestra vida, porque siempre un desafío a lo inconsciente y consciente. Es lo inconsciente que da la información no consciente. Y la pregunta es, ¿o que tenemos nos? Y nos inconsciente es infinito, en mi opinión. Bueno, Muy bien. por último, debajo de este video encuentran la página de Isabel. Gracias. Para las personas interesadas en la información que nos acaba de dar, si quieren conocer más de ella, sus cursos, la formación, toda la estructura que nos nombró, pues esta es la página de Isabel. No sé cómo se pronuncia, Feces. Fases. Ok. Fases, Isabel Guimarães. Isabel Guimarães. Y si quieren conocer la Asociación Portuguesa de Astrología, también al fin de mi página, también pueden encontrar, descendo la página, la Asociación Portuguesa de Astrología, encontrar también la ISAR, es ahí, o la ISAR o la Asociación Portuguesa de Astrología, conocer estos grupos de asociaciones que son muy importantes también para la unión y la partida de conocimiento sin verdades absolutas. Pues maravilloso encuentro, querida Isabel. Muchas gracias. Ya estamos a las puertas. Yo ya el jueves vuelo hacia Madrid y de ahí volaré después a Palma. Y va a ser un gusto estrechar un fuerte abrazo con cada uno de ustedes allá en Palma de Mallorca. Muchas gracias por esta oportunidad, por conocer a ti, Elo Martín, que fue un placer, o escuchar también vuestra visión, el conocimiento, la sabiduría, también con humildad, y a mi gran amigo y colega, que siempre un placer, porque me da siempre mucha buena energía y también reconocimiento y también incentivo para podermos hacer más cosas y elevar más allá la astrología, uniendo a las personas. Gracias, Enzo, por tu Gracias. humildad en la tua sabiduría. Enzo, necesitamos escucharte Obrigado. hablar en portugués con Isabel, por favor. Qué malo. Bueno, voy a hablar lo que puedo. hablar en portugués. Oye, Muy bien, muy bien. eu vou falar em português, decirle a Isabel que estou muito obrigado, muitos beijinhos, pronto, pronto de corazón a corazón, estar aquí en Palma de Mallorca, recibiéndote a ti. Bueno, eso fue un oportuno, sí, yo después voy para allá. Yo después estaré en Oporto a finales del mes de octubre, así es, estaré en Oporto. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos acompañaron el día de hoy con esta maravillosa invitada que es Isabel Guimarães, con estos dos caballeros del Zodiaco que así nos tienen bautizados, Juan Carlos Martín. Martín, ¿dónde estás? ¿Estás en Berlín, en Viena, sí, como te mueves tanto en Europa, estás aprovechando ciertos movimientos? Entonces, ayer le mencionaba a Juan Carlos cómo llaman a las personas que se mueven mucho en España, pero no lo puedo decir al público latinoamericano, ¿no? Bueno, no importa, aquí hay público. Bueno, aquí hay público que te lo va a entender perfectamente. Aquí en España le dicen a las personas que se mueven mucho un culo inquieto, ¿no?
se mueve de un lado para otro. Sí, Claro. estudio Tú estás en- así, ¿no? En estos momentos, tú estás así, te sientes así, sí, te estaba identificas con eso. hace 2 días estuve en Oporto, en Porto, como le dicen en portugués. Estuve en ¿Qué? Porto toda una semana, me fascina ese lugar y ahora estoy aquí en Alicante. Qué bien. Y llegas a Oh, Mallorca el maravilloso. domingo. Nos vemos Llegas a Mallorca el domingo, ¿no? Sí, sí, el Qué domingo. maravilla. Va a ser el primero de los ponentes que va a llegar. El ¡Ay, qué primero de interesante! los ponentes internacionales. Es el primero que va a llegar el domingo. Sí, Para Así es que bueno. aprovechar lo local. Sí, sí, señor. Hasta Qué breve. maravilla. Un grande abrazo para todos y por Un un gran abrazo. Gracias por todas vuestras partidas y por por me ter invitado para estar aquí con ustedes. Espero que mi español tenga un poco más o menos, pero Ha estado maravilloso. Te entendemos Todo muy bien. maravilloso. Muchas gracias, gracias. Isabel. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. pronto. Hasta luego. Hasta luego.